Un pequeño apunte sobre de qué estamos hablando con todas estas medidas y demás. Estamos hablando de una enorme tensión en el gobierno que ya a esta hora es la tensión, que debería ser el grafo completo, en un gobierno que es el gobierno con mayor inflación, devaluación y deuda desde 1991 en la Argentina. Y yo no me canso de decirlo ni de repetirlo porque, entre tantos mitos, se cree que hay gobiernos que son populares, nacionales, que son anti-deuda. Bueno, primero, tres o cuatro placas para graficar lo que les he venido marcando desde hace ya un buen tiempo. Lo primero es esta idea de que la devaluación bajo el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa es la mayor desde el 91 hasta acá, lo explica este gráfico. Ya con Cristina Fernández de Kirchner se había acelerado fuerte, uno toma el dólar paralelo naturalmente, 368%, estamos hablando de los 8 años de gestión igualmente de Cristina Fernández de Kirchner. En 4 años Macri tuvo prácticamente la misma inflación que Cristina Fernández de Kirchner en 8, fíjense cómo empezó a acelerarse, y Alberto Fernández aún todavía tiene para crecer, estoy hablando de la devaluación, la variación del dólar, crece casi al 1000%, lo multiplica por 10. De hecho, recibió un dólar paralelo a 69 y hoy el dólar paralelo está a 730 y el contado con liquidación a 787. O sea que en realidad queda corto este número, que además es un número que puede crecer, no sabemos cuánto, caer difícilmente. O sea, la devaluación de Cristina Fernández de Kirchner de la moneda fue del 368% en 8 años. La de Macri, 374%, efectivamente en 4 años. Recibió el dólar casi a 16, lo dejó a 60. Y Alberto, Cristina y efectivamente Sergio Massa triplicaron la inercia inflacionaria con la que venía la economía desde el 2007. Detalle, cuando Argentina estalla, después del estallido 2002-2003, la inflación bajo el gobierno de Duhalde, que fue un gobierno de transición literalmente, un gobierno de más de 17 meses, 187% fue. 187%. O sea, la inflación de Duhalde es una inflación mucho menor después del estallido que la de Alberto, Cristina y Massa. Miren el otro indicador. Cuando uno dice es el gobierno de mayor devaluación, bueno, miren el gobierno, perdón, devaluación, estoy hablando siempre de devaluación. Vamos a la inflación, ahora sí. La inflación desde el 92 hasta el 99, 49,4%. Postconvertibilidad. Fernando de la Rúa, deflación. Eduardo Duhalde, 42,7%. Néstor Kirchner, 38%. Cristina Fernández de Kirchner, 167%. Mauricio Macri, 228. Y Alberto Fernández, 557. Capítulo abierto. O sea, el que más rápido devaluó la moneda, el que mayor inflación acumuló y el que más deuda contrajo. Sí, el que más deuda contrajo. Antes de eso, la inflación promedio. Fíjense cómo la velocidad crucero de la inflación creció. La inflación promedio que tuvo cada una de las gestiones. Veníamos, Duhalde, 40,9, transición, Néstor Kirchner al 8, Cristina Fernández de Kirchner, 28, Macri terminó en el 53, tuvo 25, 40 promedio. ¿A cuánto está la de 70 casi? Está duplicando la inflación promedio de Macri. La inercia es de una inercia que es la que describe la pérdida de poder adquisitivo y cómo se licúan los pesos. Miremos ahora la deuda, porque dólar, inflación y deuda, todo tiene correlato. Miren lo que es deuda desde el 89 en adelante, cómo crece de 85.000 millones de dólares, primer mandato de Carlos Menem, segundo mandato se eleva a 123.400, de la Rúa 144.000, Duhalde 179.000, con Néstor Kirchner superávit gemelos, es decir, sobraban dólares entre lo que Argentina le exportaba al mundo y lo que la Argentina importaba, y en el gasto contra ingresos, Argentina le quedaba un saldo favorable, no tenía déficit fiscal como ahora, 176.900 millones. Primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner empieza
a subir 197, 240.000 millones sobre el cierre, 323.000 millones la gestión de Macri, más de 406.000 ya. Y todavía queda computar los últimos 5 meses que van a elevar bastante, más allá de los créditos internacionales que ha pedido el gobierno de Alberto Fernández con Sergio Massa a la cabeza. O sea, más rápido devaluó la moneda, más inflación generó desde el 91 y más deuda tomó desde 1991 hasta acá. Esa es la tensión que se vive finalmente en el gobierno, porque eso es lo que hace crujir la identidad del gobierno, las banderas de la campaña del propio gobierno. Eso enfrenta con los votantes, interpela al gobierno con sus propios votantes, lo llevó a perder más de 1 millón de votos en los 10 distritos más grandes del conurbano bonaerense entre lo que obtuvo en 2019 y los que obtuvo en la PASO de 2023. 1 millón de votos solo en 10 distritos de los más populares del conurbano. En La Matanza sacó la mitad de los votos, para que ustedes entiendan, que es el bastión histórico incluso del peronismo. Y aún con paso, es decir, con una interna competitiva, donde se suponía que varios tributaban, incluso al propio oficialismo nacional. Bueno, las explicaciones están acá. La economía está total y absolutamente desarreglada. Y miren el déficit fiscal, que es el acento y la lupa donde tenemos que poner ahora, porque cuando la deuda aumenta, básicamente tiene un inicio que es el déficit fiscal. Fíjense cómo el déficit fiscal, que lo tuvo Macri en los primeros 3 años, porque ya venía con la inercia 2014-2015, pero que lo logró poner en un ideal de superávit primario en 2019, le costó la elección. 2020, pandemia, fue muy brutal. 2021 se recortó, 2022 aumentó y miren dónde está 2023, creciendo. Déficit fiscal significa el Estado gasta mucho más de lo que recauda. Y por eso el Banco Central lo asiste. Y por eso toma dólares en el exterior para paliar reservas que nunca le alcanzan porque se diluyen. No puede bajar impuestos, más bien los ha aumentado en términos reales. Y efectivamente, además, tiene que requerir la asistencia del central para que en esos billetes crocantes puedan obtener lo que de otro modo no podrían obtener para pagar el gasto corriente que tienen, aún pisando todos los pagos, en muchos casos a los proveedores, y por supuesto, tratando de que las reservas se sostengan a como dé lugar, tabicando importaciones con una deuda con los importadores en el sector privado que ya supera los 15.000 millones de dólares y que es otro enorme pasivo para el gobierno que viene. Esto es Ecolatina. Lo anterior es fuente propia. En cualquiera de los casos, describe un cuadro de situación, que es el que está crujiendo en la propia cúspide del poder y que impacta de lleno en la principal figura del gobierno, con Cristina corrida, con Alberto casi ausente, solo con poder de daño más que otra cosa, y con Massa candidato.